Bueno, creo que ya está, disculpad. La verdad es que como no puedo ver las dos cosas a la vez, pues pensaba que estaba ya transmitiendo. ¿Se oye todo bien? ¿Está todo correcto? Muy bien. Pues nada, comenzamos. Dame unos segunditos, voy a comprobar con mis compañeros que efectivamente se oye, se ve todo y nada, pues vamos allá. Nada chicos, disculpad. Os decía que la sesión de hoy va sobre explorar un barco y que nada, Grumete, desde aquí os veo, que os tengo capturados, que ya le he dicho al capitán que entréis para adentro y que vamos a explorar este buque. Que si hoy lo que vamos a aprender es antes de nada, algunos tipos de barcos, porque el mundo marino es un mundo muy técnico. Vamos a aprender palabras muy raras, que son con las que los marineros que están en las embarcaciones, pues ellos continúan y hacen la vida diaria según las instrucciones que le da el capitán. Estos tipos de barcos los vamos a conocer gracias a los modelos que tenemos en el museo, que cuando todo esto pase, chicos, pues os invito a que vengáis a daros una vuelta y descubráis todas estas cosas que vamos a aprender hoy. Y después ya pasaremos a hablar de las principales partes de un barco, en este caso de un barco velero. Y os presento aquí a nuestro grumete Lino, que os va a decir algo. Hola, soy el grumete Lino. ¿Preparados para aprender muchas cosas sobre cómo es mi barco? ¡Acompañadme! ¡Adelante! Claro que sí, Lino. Vamos, adelante. Vamos a aprender, chicos, antes de nada, unos conceptos básicos primordiales. Quizás a muchos de vosotros os suenen, pero así repasamos. Y los que no, pues aprendéis cómo nos podemos mantener de un barco. Ahí veis en esta imagen la silueta de un barco dibujado visto desde vista de pájaro, como las gaviotas, igual. Y veis, hay dos líneas, una perpendicular y otra, una vertical y otra horizontal. Esa línea vertical es el eje imaginario que nosotros hacemos, que llamamos de crujía. ¿Para qué? Para situarnos en el barco. Imaginemos que estamos mirando hacia la zona apuntada, que vamos a llamar proa. Entonces nuestra popa nos quedaría detrás. A vuestra izquierda, babor. A vuestra derecha, estribor. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque fijaros bien, chicos, ahí sí nos damos la vuelta. Imaginaos que seguimos mirando hacia el frente. Ya no es la proa lo que tenemos, es nuestra popa. ¿Esto para qué sirve? Pues que con independencia de cómo estemos situados en una embarcación, si nuestro capitán nos da una orden, sabemos perfectamente a dónde tenemos que ir. Luego aprenderemos las partes del barco y de otras zonas de la embarcación y así sabremos qué es lo que nos está diciendo y cómo navegar por el mar, que es precioso y que os lo recomiendo a todos. Fijaos bien, a costa estamos viendo una embarcación tipo las pedreñeras que tenemos para pasar la bahía, donde si vemos el casco en la zona de proa, que ya hemos aprendido que es la zona apuntada en este caso de la derecha, se llama amura. En la parte de atrás se llama aleta. Y lo que queda en medio es el costado otra vez. Fijaos bien en la parte de arriba, eslora. La eslora es la longitud máxima de punta a punta entre perpendiculares de una embarcación. Y el calado, como veis, es la parte que tenemos desde la línea de flotación, que es la línea que medíamos el agua, lo que está por dentro. A más peso o, dependiendo del tipo de embarcación, tendrá mayor o menor calado. Aquí lo vemos muy bien. Y fijaos, la línea imaginaria de flotación del mar sería la que se muestra a la izquierda y ahí vemos la obra muerta es lo que no toca el agua y la obra viva lo que sí, o carena. Para los moteros, chicos, las motos estas que tienen muchos parapetos para evitar el viento, ese es el carenado, pues igual que un barco, que es el forro lo que lo protege. Si fuera naked, pues sería desnudo, como se dice en inglés. Y esa carena es la que cuando damos un paseo por Raos vemos que muchos trabajadores están poniendo a punto para volver a navegar. ¿Por qué? Porque los moluscos se pegan, la suciedad se pega y demás. Y vamos a ver cuáles son esos tipos de barcos. Acompañarme, chicos, todos los podéis ver en el museo. Vamos a comenzar con esta embarcación de época romana. Es una corbita,
que es un tipo de embarcación mercante. ¿Qué quiere decir? Pues que la usaban para llevar en sus bodegas mercancías que intercambiaban con otros lugares. En este caso es corbita y no corbeta, porque veremos que corbeta es otra embarcación y es con B, las dos se escriben igual. Fijaos bien que es una embarcación pues con el casco como hemos visto, con la zona apuntada de proa. Ahí vemos que tiene una vela, que es el velamen con un mástil, y ahí vemos al fondo, donde estaría la popa, que ya sabemos, vemos como una especie de castillete. Y ahí hay como una especie de remo que baja muy alargado con una caña. Pues ese es el timón de caña de la época. Hay otro por el otro lado y ahí se ponían dos patrones o un patrón, dependiendo la habilidad del marinero, pues a conducir la nao. Esta otra se parece, pero es distinta y ya es más avanzada en el tiempo. Vemos el sistema de construcción muy similar, también en este caso con dos velas. La vela que veíamos antes es una vela cuadra o redonda, se llaman así. Y estas otras velas se llaman las velas al tercio, tienen forma de polígono, de trapecio. Y luego las velas que son triangulares son las velas latinas. Fijaos bien en el timón, que está a popa, que tiene ahí esa caída y luego la caña. ¿Para qué? Para manejarlo. Lo movemos de izquierda a derecha y así podemos manejar la embarcación. Se trata de una chalupa ballenera, una reproducción del siglo XIV que tenemos también en el museo. Lancha bonitera. Fijaos, una embarcación de época medieval, las líneas de una lancha bonitera del siglo XIX, chicos, estamos hablando de 1800 y pico, pues hablamos de que son unas embarcaciones muy similares. De nuevo, dos velas y vemos ahí pues ese timón de caña perfectamente, que ya estos conceptos ya los tenemos muy aprendidos. Y aquí ya vemos uno de los principales navíos de la Armada Española. Es el Real Felipe, chicos, de 1732. Se construyó en el Real Astillero de Guarnizo, muy cerquita aquí de Santander, para lo que los conozcáis, igual algunos sois de ese pueblo. Y fijaos bien, el otro día, cuando hicimos la sesión de los piratas, hablábamos de los pabellones, que son las banderas que tienen los barcos. Ahí los ves perfectamente. Y veis el timón. El timón es el timón de codaste. Ese es el tipo de timón que todos tenemos que tener en la mente y que lo que hace es que a través de él tiene unos engranajes. Imaginaros al capitán con la típica rueda que vemos en las películas. Por dentro. Y aquí sí, chicos, esta es una embarcación, una típica embarcación de corbeta. Se utilizaban sobre todo para las expediciones. Esta es la descubierta, que junto con la atrevida, porque las embarcaciones tenían sus nombres, pues fueron a la expedición de Malaspina y Bustamante. ¿Veis esas pequeñas embarcaciones que están estribadas sobre la cubierta? Las utilizaban porque no había motores y cuando no había viento había que bajarlas a la mar, remar y remolcar las grandes embarcaciones, chicos, como lo veis. Así que eran muy aguerridos los remeros y la tripulación que iba a bordo. Aquí tenemos otro modelo de barco. El otro día hablábamos de la canción del pirata, que decía que era un velero bergantín. Pues esto es un velero bergantín, chicos. Se llama el Gonzalo, de 1845, y ahí veis la estructura y la forma del mismo. Y aquí un barco mucho más moderno y muy conocido, pero por una desgracia, que fue la desgracia de la catástrofe del Machichaco. Este es el modelo de barco a vapor que explosionó en la ciudad y que, bueno, pues que tenemos en el museo un apartado dedicado y que, fijaros, ahí tenemos unos mástiles, pero ya hemos perdido las velas, pues porque ya no nos hacen falta, porque tenemos una máquina a vapor en el interior de las bodegas, que es la que permite mover el timón y la hélice que veis en la popa. Si os fijáis, en la zona de Amura de proa se intuye el nombre del barco, el Cabo Machichaco, que lo tiene por las dos zonas. Y fijaros muy bien la carena de abajo, que coincide con la obra muerta, con la obra viva, perdón, que está en granate, y lo de arriba está en color negro o azulado. Pero claro, también tenemos embarcaciones para andar por aquí por la costa cerquita, como es este batel de pesca llamado Arguaje del siglo XX, más cercano a nosotros, si se parece mucho a la chalupa.
Muchos piensan que las chalupas fueron luego la evolución de las traineras y que a las traineras se las denomina así porque se empezó a pescar la sardina con un tipo de red que era la traineras. Y luego ya todo eso se fue formalizando, se fueron normalizando las embarcaciones y todas iguales en las competiciones que conocemos hoy en día y que podemos ver en la tele o cuando nos acercamos al paseo marítimo. Y por último os he traído este otro modelo de barco, un barco pesquero que podemos ver en el barrio pesquero y en todos los puertos de Comillas, Laredo, Castrudiales. Se trata de un modelo de arrastrero, chicos, y estos pescan grandes cantidades de peces. Nos lo hizo Manuel Losada Cabrero y para que os hagáis una idea, no se ha hablado hasta ahora de las escalas. Las escalas son muy importantes. ¿Por qué? Porque una escala nos está diciendo la relación proporcional a la que se ha construido el modelo. Entonces, este modelo tiene una longitud de casi 1 metro, frente a los otros que veíamos que tenían pocos centímetros. ¿Esto qué nos está diciendo? Pues cuán grandes son los barcos en realidad, por esa relación proporcional. Y bueno, Lino, ¿tú qué piensas? ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? Chicos, en este bloque hemos aprendido distintos tipos de embarcaciones históricas y cuáles son sus nombres concretos. Claro que sí, Lino. Y ahora partes de los barcos, chicos. Principalmente las que os muestro. El casco, que es la nuez, es donde va la gente, donde va la tripulación, que ya lo hemos visto y hemos aprendido algunos conceptos. La arboladura es a lo que se llama a todos los mástiles del barco. El velamen lo componen las velas y la jarcia los cabos. Importantísimo, chicos, no existen cuerdas en los barcos, salvo la del reloj. Todo lo demás son cabos, distintos tipos de cabos que vamos a utilizar para hacer las maniobras. Y así hay una jarcia firme y otra jarcia de labor, que se mueve gracias a los motones, que son esas poleas que mueven las vergas, que vamos a ver luego, por ejemplo, tanto en la arboladura como el velamen. ¿Para qué? Para que el barco vire hacia un lado o hacia el otro y pueda navegar. Empezamos aquí con el casco. Bueno, tenemos ahí la quilla, que ya la conocemos, que es esa pieza fundamental. El codaste, que habíamos hablado del timón de codaste, lo vemos ahí muy bien. Es esa última pieza que se pone en la parte de popa del barco y que, ahí lo estáis viendo. Y después tenemos en ese casco también, en la obra muerta, es decir, lo que el agua, pues unas líneas de baterías. Ahí es donde se ponía la artillería, con esas tapaderas que se levantaban y salían los cañones, y así luchaban. ¿Veis ahí por dónde iría la línea de flotación? Como os lo indica. Entonces, hemos visto esta parte del barco, la que está señalada con el circulito, pero ahora vamos a pasar a hablar de la arboladura, de lo que tenemos en la parte de arriba. Pero también dos partes que no hemos hablado. Acordaros, los barcos llevan anclas para poder fondear cuando lo necesitan, no solo estar en movimiento. Y también los mascarones de proa, que son estas figuras tan bonitas que se ponían en la parte de la roda, en la parte de proa. Fijaos en ese león, es el que utilizaba la Armada Española, el león rampante, y ahí al fondo tenemos un Neptuno. Estos mascarones de proas se pueden ver en el Museo Naval de Madrid y luego veis una imagen de un ancla. Hay muchísimos tipos de anclas. Yo os invito a que miréis y a que aprendáis y podéis hacer juegos a adivinar qué tipo de ancla es. Aquí en la arboladura el palo principal es ese, el palo mayor, que va a ser el más alto de todos. Por delante de este vamos a tener el que se llama palo trinquete y por detrás el palo de mesana. Muy sencillito. Después de la proa nos sale un nuevo palo, que es el llamado bauprés. Y si hay otro por encima, se llama botalón. Y ahí, como veis en la imagen, se pueden sacar dos pequeñitas velas que luego veremos cómo se llaman. Sencillito, chicos. Repasamos. Palo mayor, el principal, el más alto. Palo trinquete y palo mesana. También se les llama mástiles. Y los horizontales son vergas, así es como se les llama. Fijaos, también en la imagen aparecen los jardines de popa, abajo a la derecha, en la popa. Ahí es donde estaba el capitán, porque el resto de la tripulación, amigos, dormía
hacinada en el suelo o en cois, que eran hamacas junto a los cañones, en las cubiertas. No había más sitio. A veces iban por centenares hasta por miles, hacinaos. Esto era muy complicado, chicos. No es como lo que vemos ahora. Y fijaos en el velamen. Fijaos si es importante. ¿Por qué? Porque la forma de los barcos nos habla del tipo de barco que tenemos. Y aquí veis algunos que ha habido a lo largo de los siglos. Por ejemplo, en el siglo XV, pues una carraca tenía más o menos esa silueta. La nao, la que vemos después. El navío, el que hemos visto del Real Felipe. Veis que los tipos de velas y su distribución es diferente. La goleta, como la que teníamos aquí, la goleta Cantabria, que hacíamos paseos. Luego veis la carabela, que la inventaron los portugueses, o la corbeta, que también hemos visto, y la fragata, que es muy conocida, que acordaros de la fragata que tenemos nosotros grandes ahí en el museo cuando entramos por encima de la ballena, pues otro día le echáis un vistazo. Y luego los galeones, importantísimos para la carrera de Indias cuando se descubrió América, con ellos traíamos todo el oro y todos los víveres, la patata, el maíz, el pimiento, muchos alimentos que Europa no conocía hasta ese momento. Y fijaos, sé que hay muchas cosas, pero vamos a ir poco a poco, porque ya conocemos nuestros tres principales palos y va a ser muy sencillito. Vamos a empezar por el bauprés y el botalón, que son los que vemos en la zona de proa, en el mascarón. Ahí veis que hay una verga de cebadera y una verga de sobrecebadera. Estas son las dos velas que se pueden poner y que se despliegan y que ayudan sobre todo al barco cuando hay viento de cola para impulsarlo. Por otro lado, tenemos otras velas más pequeñas latinas que ayudan en el botalón, que es el foque o el contrafoque. También hay petifoque, pues dependiendo cuántas más velas tenga, pues cada una tiene su nombre. Y luego es muy fácil, porque vamos a tener en el palo mayor abajo del todo la vela mayor, en el trinquete la vela trinquete, y en la mesana vamos a tener una cangreja de mesana. Sobre estos, en el trinquete le llamamos velacho, en la mayor gavía y en la de mesana sobremesana. Y luego por encima de ellos están los juanetes y los sobrejuanetes. Acordaos de los pies, pues al revés, hacia arriba. Y eso sería un conjunto de un velamen de un navío de época que hemos visto en la imagen. El tercero por arriba, ¿veis? Navío del siglo XVIII. Este tipo de embarcaciones son las que había en la época y lo veis perfectamente. Cebadera, sobre cebadera, los foques, las principales velas y esta de cangreja de mesana, que es la que se ve a popa, que es diferente a las otras. No es cuadra o redonda, es vela al tercio. Y hasta aquí lo que hemos aprendido por hoy. A ver qué dice En este Lino. bloque hemos aprendido las principales partes de un buque: casco, arboladura, velamen y algunos nombres más de piezas concretas. ¿Y cómo es un barco por dentro? Pues eso, chicos, tenéis que descubrirlo en la próxima sesión. Os iremos informando. Bien hecho, grumetes. Hasta aquí nuestra aventura de hoy. Nos vemos en la siguiente. ¡Os esperamos a todos! ¡Claro que sí, Lino! ¡Les esperamos! Muchísimas gracias y de verdad, y sobre todo hoy que hemos tenido algún pequeño fallo técnico, os agradecemos vuestra paciencia y bueno, podéis vamos a echar un vistazo al chat, voy a ver si le puedo recuperar y para los más vergonzosos os dejamos ahí la dirección del buzón del Museo Marítimo para que cualquier duda que tengáis sobre las actividades, si queréis que os mandemos información o cualquier cosa que se os ocurra, para eso estamos, nos podéis escribir. Chicos, nos tenemos que quedar en casa, lo estáis haciendo súper bien y nosotros estamos encantados de estar todos los jueves con vosotros. Espero que os haya gustado, voy a echar un vistazo al chat, vamos a ver si lo puedo recuperar. Y vale, ahora veo que ya empezáis a decir que sí. Bueno, no veo ninguna pregunta. Voy a intentar introducir o si me podéis mandar un mensaje
A ver si veo bien el chat. Ok, veo que no tenéis preguntas. Sé que ha sido duro porque, bueno, la vida del marinero es una vida dura, pero también es una vida que, bueno, pues que es muy gratificante, chicos, la mar. Y no sé si tenéis alguna duda. Si no, bueno, pues deciros que os esperamos los lunes y los lunes a las 7 de la tarde y los jueves a las 6. Los jueves está más enfocado a los peques, chicos, que espero que os haya gustado muchísimo, y los lunes para los adultos, pero si los peques se animan, pues nada, adelante. Y también deciros que, bueno, la siguiente sesión será el lunes a cargo del director del Museo Marítimo del Cantábrico, Gerardo García Castrillo Riesgo, y que él hablará sobre el cachón. Manuel Botero dice que quiere verlo otra vez, otra vez. Lo publicaremos, se está grabando y vamos a intentar subirlo y entonces vamos a esperar que esté todo completo. Lo revisaremos y si no, no os preocupéis porque aunque sea me vuelvo a grabar y lo volvéis a tener todo vosotros. Me dicen por aquí, ¿qué vela es la más importante para la navegación, Cristina? Bueno, claro, depende de qué barco hable, que solo tenía una, pues es esa la más importante. Luego las otras, si hablamos de un navío, se van desplegando según los vientos que soplen. Obviamente la vela mayor es una vela muy potente porque es la que más envergadura tiene en un navío de línea, por ejemplo. Por otro lado, dice Elena Cifrián, me dice que es una jarcia. La jarcia es como se denomina a los cabos que vemos en el barco, en el buque, ¿de acuerdo? Entonces, todas estas especies de escalinatas que veis en las películas de piratas, eso sería la jarcia firme, la que no se mueve. Y luego existe otra jarcia de labor, que es la que utilizamos los grumetes, que es con la que movemos las vergas para direccionar el barco. Y esa va unida a motones, que son las poleas por las que pasan los cabos. E incluso esos cabos tienen nombres distintos para saber de cuál hay que tirar y cómo hacer la maniobra. Muchas de estas maniobras se hacen al compás del silbato del contramaestre y hay muchísimas canciones pues para llevar un ritmo y entonces los marineros cantan y llevan. Eh, Veo que muchísimas gracias por todas las opiniones. Me alegro muchísimo que os haya gustado y bueno, deciros eso, que el lunes hablaremos del cachón y el jueves yo de monstruos marinos. Pero no tengáis miedo, chicos, que no pasa nada, pero vamos a descubrir muchas cosas y nos lo vamos a pasar muy. Y bueno, os voy a dar un par de minutitos más, si queréis, para hacerme alguna pregunta más. Y si no, lo dejamos por hoy. A las 8 saldremos a aplaudir a nuestros sanitarios y nada más. Muchísimas gracias, Pilar, veo por aquí, Susana, Diez Pérez, Sara Prieto, todos, muchísimas gracias. Esto nos anima y nos encanta que paséis un ratito con nosotros en estos días que pues muchas veces resultan un poco duros y nada. Cristina Fernández López me dice, ¿cuál es la parte más importante del barco? Pues hemos visto que hay embarcaciones que con el casco y unos remos y un pequeño timón podrían perfectamente salir a navegar. Quizás no en alta mar. Por lo tanto, dependiendo, esto siempre es donde nos movamos. Entonces, un pequeño bote, un chinchorro que tengamos en la bahía nos sirve para navegar. Entonces, ahí tenemos el casco. Pero claro, necesitamos el timón porque si no, estaríamos a la deriva. Entonces, quizás podríamos decir que el timón es muy importante, pero necesitamos del resto. Gracias, Benjamín. Gracias a todos. Y si queréis, la podéis volver a ver porque se va a quedar grabada. No, son los lunes a las 7 y los jueves a las 6.
¿de acuerdo? Nos pedisteis que para los más pequeños adelantásemos 1 hora, entonces lo hacemos así, pero si algún pequeño quiere también aprender alguna cosa de la charla de los mayores, bueno, ya vosotros los padres, según los temas, podéis decidir. Hay niños de 8 años que perfectamente podrían unirse a las explicaciones. Muy bien, y bueno, no sé si tenéis alguna duda más. Bueno, yo me he hecho este catalejo que no os lo he dicho. Pues estos días estamos haciendo manualidades, podéis estar entretenidos y con los tubos de cartón del papel de cocina y del papel higiénico que tanto hemos comprado, pues lo he forrado con cartulina de color y lo he pintado. Y este gorro que me veis aquí me lo he hecho con una gorra y con también un folio y recortando. Muchas gracias, Sara. Bueno, espero que cuando veamos la parte de por dentro os guste también. Iremos publicándolo todo en las redes sociales, así que os invitamos a que nos sigáis a Museos de Cantabria. Somos 5 museos y ahí se publica todo lo que vamos haciendo. Un saludo también, Sergio. Y nada, yo creo que si, que si lo veis conveniente, lo dejamos aquí por finalizado. Y nada, deciros que